Doctor Antonio Alonso Concheiro, socio consultor de Analítica Consultores, miembro del Consejo Directivo del Capítulo México de la World Future Society y reconocido internacionalmente como uno de los 100 grandes prospectólogos o futurólogos en este planeta. Yo te agradezco de verdad que puedas estar con nosotros. Nada que agradecer, Ricardo, como siempre, un gusto. Oye, a ver, querido joven maestro, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero tu oficio es la prospección y ver las variables de todo tipo y hacia dónde nos conducen. En ese sentido, ¿cuáles dirías que son para nuestro país los retos, los desafíos fundamentales que se plantean en este naciente 2021? Pues mira, 2021 todavía es un año en el que vamos a, por una parte importante del año, a tener la pandemia encima y todavía tenemos unas grandes incógnitas acerca de los efectos que pueden tener la pandemia. Es obvio que va a tener efectos sobre la economía, sobre las relaciones sociales y sobre la salud, pero todavía desconocemos mucho de lo que puede ocurrir como resultado de la pandemia. Para empezar, yo creo que a finales de marzo tendremos probablemente un número importante de casos. Probablemente tengamos más de 2 millones de casos y probablemente cerca de 170,000 muertes, siempre que no venga una tercera ola. En este momento estamos viviendo una parte de la segunda ola de la pandemia, pero en Estados Unidos y en algunos países ya empieza a haber una tercera ola de esta pandemia. Sin esa tercera ola, decía yo creo que a finales de marzo tendremos unos 2 millones de casos y seguramente más de 170,000 muertos. Pero si hubiese una tercera ola, entonces habría que aumentarle a 2,5 millones de casos y muy probablemente entre 200 y 220,000 decesos derivados del COVID. Pero además está habiendo un exceso de mortalidad que no sabemos si es por casos que no son detectados de COVID o por consecuencias del COVID. Hasta ahora hay estudios que muestran que quienes han tenido COVID son mucho más frecuentes los infartos al cerebro y los infartos al corazón. Son enfermedades inflamatorias en general. Y de eso seguramente empezaremos a vivir una explosión de enfermedades crónicas que van a sumarse a lo que ya tenemos en un sistema más o menos colapsado de salud. Por el lado de la economía, yo creo que, pues, bueno, es obvio que vamos a tener este año pasado una caída importante en el producto de probablemente alrededor del 9%, y eso se va a reflejar desafortunadamente en un mayor número de personas por debajo de la línea de pobreza y un mayor número de personas por debajo de la línea de pobreza extrema. Seguiremos teniendo desempleo y además en un país que ya tiene una economía informal muy grande, seguramente esta se verá todavía aumentada. No va a ser un año fácil, es un año además donde va a haber elecciones, por lo menos 15 de los estados para gobernador y diputados y senadores, y no sabemos muy bien cuál puede ser el impacto que tenga el manejo de la pandemia en los resultados electorales. Aparentemente hasta ahora los datos que tenemos muestran que seguramente seguirá habiendo un apoyo importante para las políticas del gobierno federal y que es probable que el partido en el gobierno gane una proporción muy importante de las elecciones para gobernador de este año. Pero es un escenario muy incierto todavía, porque todavía conocemos poco de la pandemia. Ahora, hay que reconocer el enorme y también inquietante y sorprendente acierto que tuviste cuando hace 10 años, junto con el doctor Enrique Ruelas, publicaste el libro Los futuros de la salud en México, y cuando dijiste que en este 2020 que acaba de terminar, íbamos a tener un virus letal que llegaría a México. Una descripción casi perfecta
entre comillas, de lo que nos ha ocurrido en este año que recién terminó. La pregunta es si estás trabajando en alguna perspectiva en el mediano plazo, digamos, además de este 2021, a 5 o 10 años, y qué es lo que puede ocurrir y qué tendríamos que estar haciendo ya para prevenir un escenario todavía más catastrófico. Y mira, junto con el doctor Ruelas estamos haciendo una serie de encuentros justo sobre el futuro de la salud en México, primero al año 2025 y después con un horizonte más amplio al año 2040. Y hay cosas que sí se ven muy claras. México lleva, y en el mismo libro que tú señalas, nosotros ya apuntábamos la necesidad de tener un expediente médico electrónico que fuese transportable. La única manera que tenemos de mejorar y prevenir de mejor manera cosas como la pandemia es si tenemos información. Y la única manera de tener información rica que nos permita hacerlo es si tenemos datos. Y esos datos tienen que provenir de los expedientes clínicos de los mexicanos. Debe haber un gran esfuerzo porque tengamos en efecto todos los expedientes clínicos de los mexicanos de manera electrónica. Pero ese no es el único asunto, hay muchos otros de estructura del propio sistema. Permíteme en este punto de lo que estás diciendo. ¿Tenemos información confiable de las autoridades de salud, por ejemplo, en este caso? Porque se ha dicho mucho que no son 115,000 o 120,000 los casos que hay ahora de COVID, sino que han sido muchos más, pero que se han disfrazado o se han tratado de desvirtuar con otros datos diferentes, que las muertes hayan sido por otras razones y que realmente tenemos más muertos por COVID de los que se han reconocido oficialmente. Es probable que sí, pero mira, en México, entre los 20 países que tienen mayor número de casos de COVID, México ocupa el lugar número 29 en el número de pruebas para COVID que se han aplicado. No tenemos la realidad. Apenas se han aplicado 3 millones y pico de pruebas, 3.270.000 pruebas, y solo superamos entre los 20 países con mayor número de casos a Bangladesh. Entonces sí, es lógico pensar que no estamos detectando todos los casos existentes. De hecho, hay una estimación de que hay un excedente de mortalidad de 200 y tantos mil casos, y si tomas en cuenta que se han registrado 115,000 muertes por COVID formalmente, pues esos otros 85,000 que faltan, no sabemos qué son, no sabemos si son porque ha aumentado también la mortalidad en otro tipo de enfermedades, o si son casos no señalados como de COVID, pero que son de COVID. No hay manera de saberlo. La única manera de tener información dura es haciendo más pruebas. En este sentido, ¿qué importancia estratégica tendría tu especialidad, la prospectología, para tomar decisiones sensatas más allá de las disputas electorales, más allá de esta confrontación que hay en México entre chairos y fifís y amlovers frente a anti-amlovers, etcétera, que evidentemente representan, más allá de la anécdota y de los memes en las redes, representan, creemos, una división muy preocupante, digamos, para efectos de enfrentarnos juntos a los grandes desafíos de la nación. Sí, mira, yo creo que me parece, por lo menos a mí, que la necesidad de una renovación de la política y de general del país es necesaria. Y creo que en mucho coincido en que tenemos que tener un sistema mucho más justo que el que teníamos hasta hace poco, que el que tenemos en este momento. El problema es cómo instrumentar las cosas para que ese país nuevo, mejor, se dé. Y no en todos los casos hemos tenido aciertos durante esta administración. Pero yo en el caso de la pandemia en particular, el manejo de la pandemia, ningún país ha sabido realmente cómo resolver el problema de la pandemia,
cómo reducir el número de casos, cómo reducir el número de muertos que está causando la pandemia. Digo, si lo piensas, ha habido hasta finales del año pasado casi 1.700.000 muertos a nivel mundial. Eso quiere decir que no hay una receta establecida sobre cómo resolver el problema. Yo creo que estamos aprendiendo todos qué hacer en el caso de una pandemia como la que tenemos. Ahora, sí podemos esperar nuevas pandemias en el futuro. Bueno, pues aprendamos de esta para saber cómo manejarnos mejor en las siguientes pandemias. ¿Algo más que quieras puntualizar, querido maestro, que no te haya preguntado? Sí, mira, a mí me preocupa mucho lo que puede ocurrir en términos económicos. Yo creo que México es un país que tiene también diferencias muy importantes. Hay una gran parte de la población que está marginada y me preocupa que pudiésemos llegar a tener más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza de ingresos y prácticamente la cuarta parte o un poco más de la cuarta parte en pobreza extrema. Eso no es nada alentador y me parece que ahí sí tendremos que hacer colectivamente un esfuerzo porque eso no ocurra. Doctor Antonio Alonso Concheiro, socio consultor de analítica de consultores y miembro del Consejo Directivo de la World Future Society, capítulo México. Te agradezco de verdad infinitamente que hayas podido estar con nosotros en esta convocatoria. Te mando mi abrazo fraterno de toda la vida. Muchas gracias, Antonio. Igualmente que este 2021 sea mucho mejor que el pasado. Ojalá, ojalá. Gracias de nuevo, maestro, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces.